Lunes 15 de abril del año 2019 va a ser recordado como el día que se incendió la Catedral de Notre Dame en París. Lo recibimos con esta tragedia para el patrimonio cultural de la humanidad. Mansin Rodríguez, Rafael García Villegas, también saludamos. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Inclusive esta noche nuestro mural que compartimos con ustedes es precisamente de la Catedral de Notre Dame, una de las más emblemáticas de Europa, quizá de las más visitadas, por supuesto junto con la Basílica de San Pedro y nuestra Sagrada Familia en Barcelona, pero es época de Semana Santa. Recordemos que se tiene un estimado de visitantes de 6,000 personas diarias que acuden en esta época a Notre Dame y que ahora, pues tendrán que cambiar los planes porque aún no se tiene el estimado de los daños. Van a pasar quizá meses, años para saber cuál fue el impacto. Aseguran que la fachada principal, ahorita que ya se logró contener el fuego, quedó a salvo. No obstante, se derrumbaron 2/3 partes del techo de este importante recinto allá en el corazón de París. Así es, y estamos hablando de un edificio no solamente emblemático en términos culturales, sino también representativo de la arquitectura de la región, de un periodo de la Edad Media. Antes hubo muchas catedrales como la de Notre Dame, muchas de ellas fueron más altas, más grandes, todas se derrumbaron sus techos y quedaron únicamente en pie la Catedral de Notre Dame de París y también la Catedral de Notre Dame de Amiens, un poco hacia el norte en Picardie, que es más o menos la misma estructura y diseño. Eran hasta el momento las dos catedrales con esas características arquitectónicas en toda Europa. Y además uno de los sitios, Rafael, Laura, amigos, en donde había más visitantes para reconocer, honrar, seguir a la Virgen de Guadalupe en territorio europeo. Así es. En una de las crucetas de este edificio que, como dices, tiene una historia que tiene que ver con su vida actual, un edificio que estaba completamente vivo, que también albergó y fue sitio donde se ubicaron desde el templo de Júpiter en épocas romanas, pasó por el barroco, en fin, los reyes, cada uno de ellos le fueron dando un estilo especial y fueron agregando, quitando pinturas, obras de arte, características arquitectónicas de este edificio. Ahí se coronó Napoleón, le arrebató la corona al Papa y ya hemos platicado esa anécdota donde el propio Beethoven rompe la dedicatoria de la Sinfonía Heroica. En fin, es un testigo mudo de la historia que hoy hace también volar, incendiarse gran parte de esta memoria. Esto es lo que sucedió esta mañana en México, este mediodía en México, ya entrada la tarde en París. Este día, la Catedral de Notre Dame de París, una de las construcciones góticas más antiguas del viejo continente y escenario de la célebre novela Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, ha sido devastada por un incendio. A las 18:50 hora local en Francia, una densa columna de humo amarillento se avistó por primera vez en la parte de la cabecera sobre el deambulatorio del templo. En ese momento se estableció un perímetro de seguridad y fueron desalojados los puentes que comunican a la isla de la Cité con el resto de la capital francesa. La policía acordonó la zona y evacuó a los turistas que se encontraban dentro del recinto. A eso de las 20 horas, la aguja del templo, rodeada en llamas, colapsó ante la incredulidad de los testigos que se encontraban al otro lado del río Sena. Hacia las 20:30 horas, la columna se había convertido en una débil fumarola, pero seguían los trabajos de los bomberos. Pasadas las 21 horas, el secretario de Estado del Interior, Laurent Núñez, declaró que pese a la movilización de 400 bomberos y el empleo de 10 mangueras, no estaban seguros de poder frenar la propagación en la Torre Norte, luego de haber descartado el uso de aviones cisterna. No obstante, los esfuerzos se concentraron en salvar el arte y las piezas de valor histórico almacenadas en la catedral y en la sacristía. Aunque por el momento se desconocen las causas del fuego y la policía local ha tratado el asunto como un accidente, se especula que podría tener relación con las obras de restauración que se llevaban a cabo en el templo. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, señaló que, como sucedió después del incendio del Museo Nacional de Brasil, el gobierno francés cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia para trabajos de reconstrucción y restauración. Un edificio emblemático que nos remonta al siglo XII, cuando Luis VII era rey de Francia, y que también nos lleva a pensar
lo que hemos comentado todos estos años de historia. No hay un antecedente directo, quizá durante la Segunda Guerra Mundial, en las catedrales de Varsovia, la de Viena, que se vieron devastadas por estos conflictos bélicos. Sí, durante la Revolución Francesa, ya en el siglo XIX, hubo un conato de incendios, se quemaron algunas bancas, después fue utilizada como bodega y rescatada tiempo después la Catedral de Notre Dame. Y tenemos una invitada de superlujo para platicar a propósito de esta herencia, de este recuerdo y de lo que significa no solo para Francia, sino para el mundo Notre Dame. Laura Hueman, voy con ustedes. Muchas gracias, Rafa. Efectivamente, Luis Noel, quien es investigadora sobre el tema de arquitectura en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, miembro de ICOMOS, en fin, con muchos reconocimientos y grandes iniciativas para el conocimiento del patrimonio arquitectónico de México, que es también el patrimonio arquitectónico del mundo, porque yo creo, Luis, que no podemos decir que sea la Catedral de Notre Dame o sea algún otro edificio que se encuentre en nuestro país pertenezca a una sola región o a una sola ciudad, sino que es parte de nuestra herencia. Así lo sentíamos y así lo comentábamos hace un momento, claro. Rafa Hueman, sin tu servidora. Totalmente de acuerdo. Por eso es que muchos edificios, y en particular han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Notre Dame de París fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. No la iglesia en sí, sino todos los edificios importantes que están a la orilla del Sena. Pero obviamente uno de los más importantes era precisamente esta iglesia, Catedral de Francia, y que tiene una larguísima historia desde la época medieval. Estamos hablando también de un espacio, Luis, que ha sido importante en la conformación de la idea de Francia. Quiero decir, es un lugar donde está Notre Dame, donde han estado otros templos históricamente, ha sido un punto de referencia para la conformación de lo que hoy tenemos como la ciudad de París, ¿no? Claro, está en esta isla pequeña, entre dos brazos del río Sena, se llama la Cité, la ciudad. Esa fue la ciudad de París por muchísimo tiempo. Y lo que sucedía ahí era verdaderamente la centralidad de todo el país. En una época los reyes vivían sobre esa isla. Posteriormente se mudaron del lado derecho de la Sena al Louvre, pero muy cerca, a pie prácticamente, de la gran iglesia de Nuestra Señora de París. Un sitio además emblemático, no solo dentro del arte y la arquitectura, sino emblemático dentro de la religión francesa. Ahora, Luis, ¿nos puedes platicar algunas características arquitectónicas que tiene esta edificación? Que tiene además dos frentes que son distintos y ambos son muy, muy bellos. Sabemos que es una construcción gótica, pero no solamente es gótica, tiene muchos otros elementos, ¿no? Bueno, la construcción se inició en el periodo gótico. Después tuvo algunos daños, eminentemente en la época de la Revolución Francesa. Milagrosamente, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que parece ser que se había dado la orden de incendiar París, no se hizo. Y en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las iglesias importantes habían bajado sus vidrieras medievales y las habían almacenado en los sótanos para salvarlas, así como diversos elementos monumentales. Sí había tenido en el siglo XIX una serie de restauraciones y agregados, podemos decir, en especial la aguja. Esto lo había hecho un famoso arquitecto y uno de los primeros restauradores, reconocido así como el primer teórico de la restauración, que es Eugenio Emmanuel Viollet-le-Duc, y que restauró muchísimos monumentos, salvó muchísimos monumentos, estudió muchísimos monumentos franceses y de quien deriva mucho de esta teoría de la restauración que conocemos nosotros en la actualidad. Agregó algunas cosas y, en fin, restauró otras de los daños que había tenido a través del tiempo.
Tenemos en este momento, Laura, Luis, queremos compartir algo que se hizo hace algunos momentos para conocer también un poco la opinión y qué es lo que se estaba viviendo en los momentos del incendio. Laura, ¿lo compartimos? Efectivamente, es una entrevista con Jean-Pierre Bauvet, que es, él es experto consultor en temas de informática y automatismo industrial y muy cercano, viviendo en París, muy cercano a estas obras de arte, a los vitrales particularmente, de una manera muy cercana. Pues él nos comentaba que estaba muy triste, desde luego, pero no solamente eso, sino que también nos platicó un poco este sentimiento compartido que se tiene en París. Si quieren, pasamos la entrevista y vamos a ir haciendo, Rafa y su servidora, la traducción simultánea. La cathédrale de Notre-Dame a été décrite comme le berceau de la France, comme le cœur de la France. ¿Vous partagez cette appréciation? ¿Esta apreciación? Sí, el corazón de Francia, sin duda. El corazón de París, efectivamente. Desde la época galo-romana, este sitio ha acogido diferentes construcciones y la Catedral de París es la última edificación que marcó el curso de la civilización judeocristiana en Francia. Así que es un hito de la historia. Ha sido celebrada por artistas franceses y ha acogido muy importantes acontecimientos, ya sea por los reyes franceses en momentos como la Revolución, el episodio de la Comuna. Todos estos hechos han tenido repercusión en la Catedral de París. Esta tarde, ¿cuál fue la primera información, la primera imagen que usted escuchó o vio del incendio? La información se difundió por los medios de comunicación alrededor de las 20 horas, aun si el incendio comenzó antes. Supimos que la Catedral de París estaba en llamas. La emoción fue muy fuerte, evidentemente, no solo en París, sino en toda Francia, no solamente entre los católicos. Francia es un país laico, pero es un sentimiento compartido por los franceses, sin importar cuál sea su devoción. Hay palabras para describir el sentimiento para alguien que ha visitado tantas veces este sitio, que vive en Francia y que sin duda creció con esa imagen y frente a ese tesoro. Sí, es como si las personas fueran tocadas en su historia, en su cultura. Es una pérdida parcial de su pasado y de su identidad. Creo que de esa manera podemos resumir el sentimiento de muchos franceses, y los turistas que la conocen tienen el mismo sentimiento. Acabo de leer una frase que me conmovió del periodista Stefan Bern. Es una persona a la que es como una persona a la que se ama y no se le presta mucha atención y de golpe se la ve desaparecer y uno se dice, tal vez debí decirle antes cuánto la amaba. ¿Usted comparte este sentimiento? Es verdad que los franceses, no solo los parisinos, pasamos con frecuencia al lado de las edificaciones de manera un poco indiferente, sin prestar mucha atención. Y cuando ocurre un hecho así, puede ser que las personas tomen conciencia de manera brutal de esas joyas, que lo tienen cerca y ahora lo ven desaparecer con objetos que quizá no se podrán volver a contemplar. Por ejemplo, los vitrales. No sabemos si sobrevivieron. Lo que podrán encontrar al interior es ahora de las interrogantes para artistas e historiadores. Pienso que todos creíamos que la catedral sobreviviría a todo. Es difícil de creer lo que ocurre.
Felizmente, la buena noticia esta tarde, ha habido una buena noticia, es que la estructura de la catedral logró resistir. El techo colapsó, pero la bóveda debajo se sostuvo y la estructura general se mantuvo. No es la primera vez que le ocurre esto a una catedral. También ocurrió con la catedral de Chartres en el siglo XIX y en los años 60 y 70 en la catedral de Nantes. Esto demuestra que en el pasado sabían construir de forma sólida para resistir al fuego. Bon, merci beaucoup, Jean-Pierre. Gracias, Jean-Pierre. Y a propósito de la arquitectura, Luis, este tipo de edificios, este tipo de construcciones, como la Catedral de Notre Dame, representa un estilo, representa también una tradición. Hubo catedrales góticas de estas características más altas que no soportaron el peso y se cayeron. Quedaban como las más bellas y mejor cuidadas, Notre Dame de París, como Notre Dame de Amiens, una catedral que, bueno, casi desaparece la ciudad de Amiens en la guerra, pero la catedral se mantuvo. Cuéntanos un poco sobre las características de estas construcciones. Bueno, creo que también había que mencionar la catedral de Chartres. Chartres, además, famosa porque los reyes franceses se coronaban en Chartres. El único que se coronó en Notre Dame fue Napoleón. Las características son unas características extraordinarias, porque eran los grandes maestros constructores que sabían perfectamente cómo se cortaba y se armaba la piedra, lo que se llama estereotomía en arquitectura. Y entonces estas son unas estructuras fantásticas de piedra que se van embonando. Sí hay algo de mortero, pero en realidad es una maravillosa estructura de piedra, que mientras se conserven los arbotantes, o sea, estas especies de columnas redondas que los sostienen, mientras se mantenga todo, la estructura funciona perfectamente y no se va a caer. De acuerdo con lo que se dijo en la entrevista, el techo es un techo que va sobrepuesto a la bóveda con nervaduras, esto que sabemos que es típico del gótico, que la iglesia está armada con estas columnas y luego cerrado nada más la bóveda, y por encima de eso hay una estructura de madera que se llama charpente, no sé cómo se llama en español, sobre la cual está el techo. Entonces, lo que se quemó es toda esa parte. Como bien dicen, no sabemos cómo estarán estos vitrales que estamos viendo ahora, que son maravillosos, que son casi todos del medioevo, y muchas de las obras que hay al interior de la catedral. Y reliquias también. Y reliquias, sí, obras, reliquias. Hay una cuestión fantástica en Notre Dame. Ahí hay una capilla a la Virgen de Guadalupe. Y es la capilla más visitada y a la que se le ponen más veladoras de toda la catedral, incluyendo la propia Nuestra Señora de París. Así es. Es algo que nos liga mucho con esa catedral. De hecho, ahora que mencionas esto, Luis, en 2002, Nicolás Echevarría, cineasta, se puso de acuerdo con la banda de alientos de Tlayacapan. Llevaron a toda la banda de Tlayacapan y dieron un concierto con la película Que Viva México. Musicalizaron en Viva Que Viva México de Eisenstein allá en París. En la noche, a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, toda la banda de Tlayacapan fue a llevarle unas mañanitas a la Virgen de Guadalupe de Notre Dame en una de estas imágenes completamente fuera de la realidad, ¿no? Surrealistas, la banda de Tlayacapan en Nuestra Señora de París, efectivamente. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más en torno a este tema, que es muy importante lo que ha ocurrido el día de hoy, y tenemos más al regresar, ¿no? Efectivamente, volvemos.
Agradecemos que tome la llamada Lisbeth Aguilera Garibay. Ella es coordinadora del patrimonio artístico, del patrimonio inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para platicar qué significa y qué representa y qué medidas, por supuesto, se deben tomar desde otras latitudes para evitar que sucedan cosas como la que sucedió allá en Notre Dame. Gracias por tomar la llamada, Lisbeth, y de entrada platícanos qué significa, qué representa este incendio en cuanto a pérdida de patrimonio. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues a nombre de la doctora Lucina Jiménez, la directora general del INVAL, manifestar primeramente pues un saludo solidario por esta pérdida que no es difícil de asimilar, porque las imágenes han sido muy elocuentes a nivel mundial. Desde luego no es sencillo hablar de la pérdida del patrimonio, y menos si estamos hablando de un patrimonio que es un ícono a nivel mundial y particularmente para el pueblo francés. ¿Qué representa? Pues desde luego una afectación a muchos elementos que duraron en construirse muchísimos siglos. Una catedral como esta, como muchas de las que se construyeron en el periodo gótico, pues son muestra del testimonio de toda la vida de un país, de una ciudad, de un lugar. Y en el caso de Francia, aunque no es una catedral que esté incluida en la lista del Patrimonio Mundial como lo son otras catedrales francesas, sí está formando parte del paisaje del Sena, y para muchos de los que han tenido la fortuna de visitar esta hermosa ciudad, pues es una de las imágenes que han acompañado la historia de la vida de Francia. ¿Por qué es una gran pérdida? Pues precisamente porque es un ícono de un país, porque además representa la historia de una ciudad, porque además es la suma de muchos esfuerzos de procesos constructivos, y porque además también nos recuerda qué tan efímero es el patrimonio si no tenemos los cuidados para protegerlos. En este caso, la gran estructura gótica está construida principalmente de piedra. Eso fue lo que permitió, desde luego, que hubiera una salvaguarda de todos los muebles que contenía este extraordinario monumento. Pero también debemos tener en cuenta que, acompañado de este material pétreo cubriendo esta preciosa catedral, pues estaba una magnífica estructura de madera, y como todo lo que es el material leñoso, pues su mayor enemigo es el fuego. Entonces cualquier elemento que pueda provocar la ignición no lo detienes, por la altura donde está, por la ubicación que tiene, por muchas circunstancias. Y en esta estructura de madera, la gran pérdida pues obviamente es todo el tiempo que tardó en construirse, los procesos construidos con los que fueron hechos, y también porque aunque originalmente la estructura fue construida en el siglo XIII, pues hubo una intervención muy importante en el siglo XIX de un arquitecto francés, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, que para quienes nos dedicamos al patrimonio es un personaje muy interesante. Muy interesante porque él en su tiempo, en el segundo tercio del siglo XIX, decidió intervenir esta magnífica catedral utilizando sistemas constructivos que se parecieran mucho a lo que nosotros conocemos como gótico, en un periodo que al ser el siglo XIX llamamos neogótico, y decidió seguir todos los cánones de diseño de los periodos anteriores, y este era el caso sobre todo de esta gran aguja, esta flecha que veíamos que colapsó, que nosotros en términos muy elegantes los arquitectos le llamamos chapitel. Pues obviamente pues se perdió. Al perder la estructura, su fortaleza, pues era evidente que se colapsara. ¿Qué nos trae de mensaje? Pues evidentemente que los procesos de seguridad deben siempre estar presentes en todas las intervenciones. Pueden parecer exagerados, pueden parecer molestos, pueden parecer innecesarios, pero en este caso se resume a una sola situación. El patrimonio no debe exponerse por seguridad. Y aquí, sin que ahorita haya una razón públicamente aceptada, pues la manera solamente arde con el fuego, y iniciar un fuego a estas alturas, pues solamente puede ser pues por alguna muy lamentable acción de las personas que se encontraban restaurando o trabajando en estas áreas, ¿no? Cualquier chispa prende una madera, ¿no?
Pues ahí está la reflexión, Lisbeth Aguilar Garibay, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros para platicar y reflexionar, como bien apuntas, de las políticas que tenemos que guardar como nación a propósito del patrimonio inmaterial de tantos y tantos lugares y de manera particular el de México después de esto que sucede allá en Francia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Pues ya lo escuchábamos, esta estructura que sí data del siglo XII, pero que es restaurada en el siglo XIX, y curiosamente esa torre que vimos colapsar, y le vamos a preguntar a la doctora Luis Noel en este momento, estaba construida también con maderas del siglo XII, aunque se reconstruye en el siglo XIX, y son técnicas, son materiales, Luis, que ya no se pueden recuperar, lo cual pone también un nuevo desafío para los arquitectos en esta reestructuración, en esta reconstrucción de la catedral. Sí, efectivamente se ha perdido. Hay muchas cosas que se pierden y no hay manera de recuperarlas. Se puede reconstruir y hay toda una legislación en torno al tema de la reconstrucción. Si bien está la Carta de Venecia que nos habla que reconstruir no es precisamente lo que debemos hacer porque se pierde la autenticidad. En casos graves como este, como fueron los bombardeos en Varsovia o en Dresde, sí se reconstruye sabiendo que no existe esta autenticidad. Sobre este tema, ICOMOS debatió en un congreso en la ciudad de Nara, en Japón, donde ellos reconstruyen sistemáticamente sus templos para conservar las tradiciones de madera. No es nuestro caso, pero yo creo que se podrá reconstruir y sobre todo que la parte de material pétreo está ahí. Yo creo que eso será reconstruible y no lo notaremos, aunque sabremos todos, o quienes estudiamos este tipo de cuestiones, que no es la aguja de madera original, que no es la metálica que hizo Viollet Leduc en el siglo XIX. Lo preocupante es saber qué pasó al interior. Si realmente está salvaguardado el interior porque la bóveda resistió, creo que todos podemos respirar tranquilos. No sabemos los daños porque con los calores muy intensos, y vimos las llamas terribles, tienden a explotar los vitrales. Aquí nos pasó con los de catedral, que cuando el incendio del altar del perdón y de una parte de la sillería del coro, la mayoría de los vitrales que estaban ahí explotaron. Pero este incendio era al interior, aquel fue al exterior. Entonces es probable que no haya, y eso deseamos, mayores daños al interior, porque eso sí no es restituible. Las pinturas que estaban en la bóveda de Catedral de México se perdieron para siempre. Obras de arte que hay al interior se pueden haber, espero que no, perdido. Ahora, decía nuestra entrevistada que, dadas las características del incendio que fue en la parte de arriba, para ella resulta claro que fue un accidente, dado que había personas haciendo reparaciones. Sin embargo, bueno, los parisinos han sido víctimas de ataques recientemente, desde el ataque que se pretendió hacer por parte de una persona que se autoproclamó de ISIS en el 2017, ataques a otras iglesias que son bastante recientes, como la iglesia de Saint-Denis, la de Saint-Sulpice, la de Notre-Dame de Saint-Fan, que creo que la mencionaste hace un momentito. Pues han hecho que también haya en la población una situación de dudas sobre qué pudo haber iniciado. ¿Qué tanto podemos pensar si es verdad esto que se decía, si el inicio allá da una indicación de, sin conocer nosotros cómo se realiza la renovación de la catedral? Había andamios, estaban trabajando. ¿Qué pasó? Creo que tendríamos que esperar realmente a un dictamen mayor. Nos queda la duda, sí, nos debe de quedar la duda, porque efectivamente París ha sido blanco
de muchos ataques terroristas. Pero tampoco podemos decirlo, tampoco podemos pensar que fue un error humano. Puede haber sido un cortocircuito, que también, de alguna maquinaria, que también suceden. Creo que debemos sí de alegrarnos que no hubo pérdidas humanas, ni daños mayores a humanos. Creo que eso también nos debe de alegrar en ese sentido. La parte de qué fue, creo que tendremos que esperar a los estudios de los franceses. Deseemos que haya sido un cortocircuito para no tener terribles cargos de conciencia. Bien. Pues muchas gracias, Luis, por acompañarnos y también por ayudarnos a visualizar de una mejor manera esta noticia que nos sacude en términos culturales, históricos. Ahora sí que, como decían, nada del humano nos es ajeno. Claro. Y esto es parte de ello, ¿no? Parte de ello, y nos duele, y esperamos pues las mejores noticias dentro de las tragedias que ya hemos visto dentro de las imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, Luis. Gracias. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 con más de lo generado en la actividad artística y cultural. En medio de una gran expectativa, este sábado pasado fue inaugurada la primera exposición en México, o mejor dicho, la primera exposición que se presenta en México, hecha para México, de Ai Weiwei, porque ya había presentado unas esculturas ahí en el Museo de Antropología hace como unos 2 o 3 años, más o menos, ¿no? Y aquí, como hemos venido dando cuenta, es una propuesta que incluye piezas de Lego, que tiene que ver con la historia reciente de México. Sabemos que Ai Weiwei también es activista y que también tuvo esta sensibilidad de platicar con el público que iba a celebrar su presencia en nuestro país. En su primer encuentro con el público mexicano, en una sala Miguel Covarrubias llena, Ai Weiwei participó en una conversación con el curador Cuauhtémoc Medina y con María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, institución que acompañó al activista chino en la realización del documental To Be sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. So when I come to Mexico prepare my show, I have one thing in my mind: I cannot just show my work to Mexicans if I don't understand the culture. So it's not to my advantage or to anybody's advantage. So to do something which make me to be deeply involved, which is not easy task. So of course I paid attention to the students, and it quite surprised me, 43 students can disappear at once. I realized you have to make all the struggle openly to a public, but to make it open not necessarily will bring it to justice. So what would make us understand is personal involvement. As an individual, we have to be involved. That's not just for the victims, but for ourselves. The idea that there's a political system that is actually working in tandem to try to conceal that some people are missing is something that is completely out of order. And secondly, the scale of what we are living in this country is not anymore an international scandal, is a historical tragedy of a level that you will need to get in the records. Ai Weiwei expresó su beneplácito por exponer su obra dentro de la UNAM, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El curador Cuauhtémoc Medina continuó sobre esta línea al abordar el tema de la autonomía universitaria. And here, I think what I see is very promising in Mexico is you do have a university like that. You still have museum directors or can sit on stage to talk about those very essential issues, but very crucial issues of modern society. The question of what is the role of the university autonomy that you alluded is a question in this country at this moment. There are certain sectors of the political
structures that seem to be questioning the right of universities of defining what they do and how they do it. The significance of having organizations that are independent from the state and are actually voicing dissent and struggling from the civil society is also being questioned. En su intervención, María Luisa Aguilar destacó también la importancia de dar rostro a los estudiantes de Ayotzinapa. The images of the disappeared are key to understand that we are not talking about numbers. And we continue to hear numbers and numbers and numbers and putting a face into who are we looking for? Who are these families looking for? I think that's something that has to move us. Those images is a part of their life. So when we decide to do Legos, of course, we have to make clearly all the images can be really put in like a monument. That means that when you see a scar, that's a scar. It's a scar on the face, on Mexican's face. Al final de la conversación, Ai Weiwei se puso una máscara de luchador para tomarse una selfie con el público asistente de fondo y después agradeció la asistencia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, todo un acontecimiento la presencia de Ai Weiwei, que ha tenido una agenda muy apretada. No ha parado. Sí, desde el miércoles ha tenido encuentros con toda cantidad de personas de la comunidad universitaria, del público, y ha sido, también hay que subrayarlo, ha sido una persona bastante generosa y con unas ganas de encontrarse y mirarse con todos los presentes, que, bueno, hay que recalcar, no siempre se dan esas circunstancias. No siempre, y bueno, a él le ha tocado vivir las duras y las maduras, y ahí está su presencia en nuestro país. Ya que estamos hoy platicando de historia y hemos platicado a propósito de Notre Dame, de religiones, ¿qué pasa con ese contexto cuando cruzan el océano y llegan a nuestro continente? Nos acompaña esta noche Roberto Blancarte, que trae un libro que ustedes deben tener cuanto antes ya en su biblioteca personal. Laura. Pues fíjate que muy bien lo que dices, Rafa, porque efectivamente se trata de un libro que, aunque está escrito con todo el rigor y la compilación hecha por un profesor investigador del Colegio de México, que bueno, pues es una autoridad en la materia, es muy amena la forma en que se acerca a las formas de la religiosidad, porque no se trata solamente de religiones, sino que tiene cruces con temas económicos, con temas de migración, con temas sociales, políticos. Y bueno, efectivamente, Roberto, platícanos, esto es un diccionario, pero también es una compilación de artículos o de ensayos. Es un diccionario temático, digamos. Es decir, no es un diccionario que describe palabras de manera breve, sino que es más bien un diccionario que analiza distintos temas de manera más o menos extensa, 4 o 5 páginas por tema, y tiene 95 temas, todos alrededor de la religión en América Latina, escritas por además alrededor de 85 colaboradores de toda América Latina, colegas de Brasil, de Argentina, de Perú, de Centroamérica, por supuesto mexicanos, y que bueno, tratamos de ver cuáles son todas estas expresiones, o por lo menos las más obvias, las más evidentes, las expresiones religiosas que hay en América Latina, ¿no? Bueno, porque a veces uno entendería la religión como una, digamos, de una manera muy ortodoxa, y sin embargo aquí cuando uno se encuentra, por ejemplo, temas como terapias alternativas, dice, ¿a poco esto también cabe dentro del análisis de lo religioso? O hay yoga, por ejemplo, que es la última entrada, y que mucha gente dice, ay, ¿a poco el yoga es religión? No, bueno, pues sí, por supuesto también es una práctica que mucha gente hace sin saber que está conectada a cuestiones religiosas, pero que en realidad sí lo está, ¿no? O obviamente la religión, para los especialistas de religión, no es nada más una cosa que tiene que ver con creencias y el más allá, sino que como la gente cree precisamente en algo que los supera en términos de su
vida terrenal, hace cosas acá. Y lo que nosotros investigamos es lo que la gente, a partir de sus creencias, hace aquí. No nos preocupa mucho lo que hace en otro lugar porque no lo podemos saber, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente este libro hace eso, ¿no? Por ejemplo, analizamos partidos políticos evangélicos en toda América Latina y hay un listado enorme y un análisis sobre eso. O hay tenemos un colega de Islandia que ha trabajado aquí en México y trabajó los santos bandoleros, tipo Malverde o San Pancho Villa, o hay muchos en toda América Latina. Es decir, que vamos más allá de las iglesias tradicionales o de las oficiales y tratamos de ver lo que la gente, además por supuesto de analizar catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, pero qué es lo que la gente hace más allá de esas iglesias, ¿no? Y muchas veces son devociones y cultos que están o de manera paralela o de manera, digamos, adicional a lo que hacen en sus propias iglesias, ¿no? Y que pueden tener aristas tan diversas como, por ejemplo, mujeres en grupos pentecostales, que tendría ahí una cierta perspectiva de género, el análisis, ¿no? Sí, hay varios artículos que tratan de introducir el tema desde la perspectiva precisamente de la mujer, para ver cuál es el papel que pueden desempeñar o han desempeñado en algunos casos, ¿no? Y obviamente además es un diccionario que le falta mucho, son 95 temas y todos los días pienso en uno nuevo que deberíamos de tener. Hoy, por ejemplo, con lo de Notre Dame, pues se me ocurrió que no teníamos uno sobre arquitectura religiosa en América Latina y que habrá muchísimo que decir, ¿no? Por supuesto. Bueno, recalcar que esto precisamente está ubicado en América Latina, que ya de por sí es una región enorme, muy diversa, muy rica. Los temas fueron pensados, fueron planeados con este grupo que participa y al que tú coordinas, fueron propuestas tuyas, ¿ya existían artículos al respecto? En algunos casos yo conozco a mucha gente, obviamente, como especialista de esto. Yo tengo muchos colegas con los que comparto en congresos, en conferencias, seminarios, y yo sabía lo que ellos estaban trabajando, entonces era relativamente fácil pedirles un tema. Por ejemplo, un colega brasileño, bueno, yo sé que él ha estado trabajando esta Iglesia Universal del Reino de Dios, que aquí más conocida como Pare de Sufrir. Bueno, pues le pedí a mi amigo brasileño, que obviamente tiene mucha información sobre esa iglesia, que nos hiciera un artículo sobre esto. Y así por el estilo, ¿no? Hay temas muy obvios, obviamente teníamos que poner catolicismo y catolicismo en distintos países, ¿no? Le pedí a colegas argentinos, por ejemplo, que escribieran sobre el Papa, puesto que ellos lo conocen un poquito más desde antes de que era Papa y pueden decir muchas cosas. Y así, es decir, había los temas obvios y los temas que eran ineludibles. Como la religión en Mesoamérica, por ejemplo. Como la religión. Que es una propuesta original dentro de los estudios religiosos. Exacto, religión mesoamericana ahora, porque también o neomexicanidad, ¿no? Uno ve estas ceremonias en donde participan funcionarios públicos ahora, indebidamente, por cierto, que le piden perdón a la Madre Tierra o hacen cosas así. Y aquí hay artículos que explican muy bien eso, por ejemplo, sobre neomexicanidad, sobre New Age, sobre todas estas expresiones que son expresiones que combinan distintas creencias y distintos saberes, ahora sí, ¿no? Ahora, entonces podemos entender que la religión, el concepto de la religión es mucho más amplio, tiene más plasticidad, bueno, por ahí sale a reducir el marxismo, por ejemplo, así en fin. Bueno, teología de la liberación, por supuesto. Vinculado con la teología de la liberación. Entonces, es un concepto mucho más amplio de lo que a veces nos planteamos y yo creo que eso sería una muy buena forma de acercar al público a este libro. Sí, la religión tiene que ver mucho más que con Dios o con las iglesias. La religión tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, ¿no? Si nosotros pensamos en aborto, si tiene que ver con la sociedad, porque si pensamos en matrimonio igualitario, ahí empieza a intervenir, tiene que ver con prácticamente todo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros lo vemos de una manera
reducidas sobre lo único, como religión, lo que sucede únicamente dentro de las iglesias, pues no entendemos nada, ¿no? Efectivamente, Roberto, pues muchas gracias por traernos este libro, que cada uno de los artículos ya de suyo podría ser un libro más. Es una síntesis, una compilación para entender por qué somos lo que somos en América Latina, por qué pensamos como pensamos, seamos practicantes o no de una religión, tenemos inculcados estas formas de pensamientos, de valores, de tradiciones que están aquí y que bien vale la pena comprenderlos. Muchísimas gracias. Al contrario. Y nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos. Continuamos en Noticias 22, Rafael, y nos vamos de inmediato a la escena teatral, que ha sido tomada por uno de los personajes más temidos de la historia del cine, Alex Delarge. La historia se desarrolla en un futuro no definido, marcado por la violencia y el autoritarismo. Alexander Delarge, el protagonista, lidera una banda de jóvenes marginales que impone el caos y el miedo a través de actos de violencia injustificados. Se trata de Naranja Mecánica, novela original del británico Anthony Burgess, publicada en 1962, adaptada al cine y dirigida por Stanley Kubrick en 1971. Es una versión que se ha hecho en adaptación en relación a la novela y a la película de Kubrick. Mezclan un poco de las dos y se ha hecho como una obra nueva, que sería como una tercera, que está hecha para teatro, porque nunca se había hecho para teatro. Y también contaba con todo un desafío, porque primero porque es una película muy emblemática, por ahí poca gente leyó la novela, pero mucha gente vio la película, entonces era muy difícil llevar al teatro todo lo fuerte y todo lo impactante que tuvo la película. La neolengua creada por Burgess fue concebida como un curso de ruso que, en la adaptación cinematográfica, se adaptó ese lenguaje con flexibilidad para ser entendida. ¿Qué pasa en la actual adaptación teatral al respecto? Se buscó más profundizar en la historia de Alex, en lo que cuenta y en toda la violencia que trata la Naranja Mecánica, que es algo que viene de años y que, hablando también con Manuel y con los actores y reflexionando un poco sobre el trabajo, es algo que se sigue manteniendo en el tiempo. Y es como aterrador también pensar que algo que se escribió en los 60 la novela, en los 70 la obra y ahora en el 2000 casi 20, sigan sucediendo las mismas cosas, la misma relación de poder y la misma violencia que nos sigue como afectando. La estética de la película presenta ambientes pesadillescos. ¿Cómo concibe Manuel González Gil la estética en su adaptación y dirección importadas de la Argentina? Hay algo en relación a la idea de esto futurista, pero un futuro un tanto abstracto, ¿no? Como inclusive en la película sucede, que es un futuro, pero podría ser un pasado. Entonces hay algo de eso tomado en los vestuarios que no son para nada realistas y están trabajados de una manera muy particular, que se acerca a esto, puede ser en el 2060 o puede haber sido en el 1950, ¿no? Como que hay... O en el 71, sí, hay una rareza. La verdad que estamos muy contentos con el vestuario y con la estética que se ha logrado. Atsim, la vestuarista, ha hecho un trabajo muy, muy hermoso. Estamos aquí en el Teatro Wilberto Cantón de jueves a domingo. En Semana Santa vamos a estar de martes a domingo toda la semana. Es una obra que invita a la reflexión, al repensarse y también a correrse de la idea de la película y venir a ver otra propuesta, que es la propuesta teatral. Así que están todos invitados. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Ha llegado a la Biblioteca de México una exposición itinerante que recupera las ideas del historiador Edmundo Gorman, quien planteaba que América no es otra cosa que la invención del pensamiento occidental. La exposición Tierra Incógnita tiene como objetivo celebrar el 60 aniversario del libro La invención de América, el universalismo de la cultura de Occidente de Edmundo Gorman,
También busca abrir un diálogo a partir de la filosofía, la historia y el arte. La intención también fue retomar la importancia que la cartografía tuvo para lo que implicó la develación de los nuevos territorios en lo que respecta al pensamiento occidental. Adriana Sandoval, experta en los textos de Edmundo Gorman, afirma que el autor echa por tierra la idea de la conquista y más bien se refiere a ella como una invención, el choque entre culturas que dieron origen a otra cosa. Esta idea es plasmada por 33 artistas que utilizaron diferentes técnicas. Lo que se hizo fue una reproducción de America Descriptio de Frederick de Witt. Se hizo en un formato que fuera cómodo para los artistas. Se les hizo llegar a sus estudios y ellos tuvieron un tiempo determinado para hacer una libre intervención. En la exposición podemos encontrar el trabajo de artistas como Gabriel Macotela, Alberto Castro Leñero, Raúl Herrera, Santiago Rebolledo, Gustavo Monroy y Jesús Reyes Cordero. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos en relación al debate en torno a este tema de México y España, que tuvo un escándalo en recientes fechas, este tipo de reflexiones lo que nos permite es tener una visión de la historia mucho más completa y dejar de lado que la conquista es solamente muerte y destrucción. Luego de su estancia en la Biblioteca México, la exposición será exhibida en la Biblioteca Vasconcelos para luego viajar a Cuba y probablemente a España. Noticias 22, Julio López. Bueno, y llegó el momento de despedirnos. Ya ahora lo vamos a hacer con este homenaje que han rendido a lo largo del día tuiteros, personajes que están en las redes sociales, moneros, a propósito de lo que sucedió en Notre Dame. Recordemos que ha sido fuente y motivo de inspiración para escritores, para cineastas, para fotógrafos. En 1831 Víctor Hugo escribe precisamente Nuestra Señora de Notre Dame, que después hasta Disney lo hubiera hecho caricatura en los años 90. Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que se puede leer en redes sociales en torno a este espacio que, bueno, esperamos que tenga mejores posibilidades para una reconstrucción, ¿no? Que haya buenas noticias el día de mañana después de que se metan. Y ya Macron, el presidente de Francia, hizo un llamado no solo nacional, sino internacional para recaudar fondos y reconstruir. Y ya lo decía Luis, no se trata de que sea rápido, se trata de que sea bien. El presidente de México también envió un tuit a los franceses presentándoles, bueno, la pena que le daba lo que está ocurriendo, y muchos otros mandatarios también han estado mandando. La secretaria de Cultura también, Obama también ha estado ahí muy involucrado. Bueno, esto es lo que tenemos en redes sociales y nos vemos el día de mañana. París está de luto el día de hoy. Uno de los monumentos históricos más importantes del mundo y más visitado de Europa sufrió un terrible incendio que ha arrasado su estructura. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Al mismo tiempo que se captaba la terrible catástrofe, muchos usuarios han subido contenido de su creación para representar el incendio, desde pinturas sumamente elaboradas, fotografías, videos, memes o animaciones por computadora. El personaje creado por Víctor Hugo, Quasimodo, es representado con una tristeza enorme al ver su hogar en llamas. La comunidad parisina cantó el Ave María mientras la catedral era consumida por las llamas, una imagen que representa la desolación e impotencia de los testigos que solo pueden observar incrédulos y levantar una plegaria al unísono. La labor de los 400 bomberos que trabajan arduamente para sofocar las llamas es impresionante. Un día sencillamente terrible para el mundo, la cultura y el arte. Con información de Héctor Martín del Campo, Noticias 22.